Un honor para mí tener a la profesora doctora Agurni Uribarri. Es una gran colega, una gran amiga, a la que conozco hace mucho tiempo. Ha demostrado tener una visión y un liderazgo especial en nuestra especialidad. La doctora Uribarri se graduó de la Universidad del País Vasco, su licenciatura en odontología en el 93. Posteriormente realizó un máster en cirugía bucal en la Universidad de Barcelona con el prestigioso profesor Cosme Gallescoda. Posteriormente ha demostrado también su liderazgo en diferentes campos, abriendo su clínica privada en Bilbao, en la cual lleva trabajando también una cantidad de años importante. Además, ella ha trabajado también en la universidad y en diferentes proyectos de investigación. Es parte de mi equipo, de mi grupo de investigación, con los cuales hemos estado publicando los últimos 15-20 años. Doctora Uribarri, gracias a su liderazgo, ha sido nombrada recientemente presidenta de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, SECIB, de la cual, bueno, estoy muy orgulloso por ese nombramiento, y va a estar liderando este grupo español durante los 3 años siguientes. Y bueno, hoy estamos reunidos para discutir, para hablar de un proyecto de investigación precioso que ella desarrolló y diseñó íntegramente, en el cual tuve el honor de participar. El proyecto de investigación está encaminado a determinar un análisis de los errores de escaneado en prótesis de implantes soportadas, sobre todo de grandes rehabilitaciones de más de 2 implantes, en las que hemos visto que los errores de escaneado y de fresado pueden llevar a unas discrepancias en los planos horizontales y verticales al mismo tiempo que angulación, que podrían tener efectos en detrimento del ajuste pasivo de las prótesis e implantes soportadas, que podría llevar a complicaciones. Las que todos más conocemos son la fractura por estrés, el desatornillado de los tornillos de las prótesis implantes soportadas, al mismo tiempo que complicaciones biológicas asociadas a los desajustes podría ser la liberación de partículas de titanio que podrían dar lugar a lesiones pigmentadas que tenemos también que saber diagnosticar correctamente. Bueno, sin más, voy a leer únicamente el título del artículo. Publicó en el 2019 en la revista el Journal Clinical Implant Dentistry and Related Research. El título es Marginal and Internal Fit of CAD/CAM Frameworks in Multiple Implant Supported Restorations. Entonces, Scanning and Milling Error Analysis. ¿Cómo nació este proyecto y las razones que te llevaron a desarrollar este proyecto? Muchas gracias, doctor Verdugo, por darme la oportunidad de explicar este proyecto tan quizá el más multidisciplinar de todos los que hemos realizado. La verdad es que lo que nos movió fue una preocupación muy clara. Era la tecnología CAD/CAM. La llegada de la tecnología CAD/CAM a la odontología supuso, y a la confección de las prótesis sobre implantes supuso un hecho importante. Era un gran salto, ¿no?, en la odontología, de la tecnología convencional a la tecnología CAD/CAM. Pero a pesar de ello y a pesar de incorporarlo a nuestro día a día, veíamos que seguían apareciendo problemas de desajuste en las prótesis sobre implantes, sobre todo múltiples, como bien has indicado antes, Fernando. Queríamos entender en qué punto del proceso se generaban esos errores, si era durante el escaneado o era durante el fresado, y cómo estos podían afectar a la formación de los microgaps, que a la larga sabemos que pueden comprometer biológicamente y mecánicamente el trabajo, los resultados de nuestros tratamientos implantes soportados. Tuviste también pudiste contar con la ayuda, aparte de ser un proyecto académico, con la ayuda con el sector privado. ¿Puedes comentarnos un poco qué ayuda recibiste exactamente del sector privado? Pues la verdad es que fue un trabajo realizado, nunca mejor dicho, en colaboración y con un esfuerzo en equipo realizado por bastantes vertientes, ¿no? Unas de ellas fueron las públicas y otras fueron privadas. La primera de ellas fue el laboratorio del técnico dental Iñaki Olano, que siempre ha sido muy exquisito y ha buscado siempre minimizar errores tanto en escaneo como en confección de prótesis. Y contamos con su laboratorio para realizar los escaneados extraorales, tanto con la Trisel como con la CMM, y para mecanizar las estructuras. Por otro lado, contamos con el profesor e investigador Don Ugarte, que es un profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Mondragón, concretamente del Departamento de Mecánica y de Producción Industrial. Él fue el que un poco nos enseñó a verificar, analizar los errores mediante unos programas dedicados
en la industria específicamente a este tema. En tercer lugar, otra de las instituciones públicas que nos ayudó fue Ricardo Andrade, que es el director del Servicio de Microscopía Analítica y de Alta Resolución del campus de Leioa de la UPV. Él nos sugirió cómo podíamos hacer las mediciones y bajo su dirección las realizamos. Entró también en juego otra empresa privada llamada Metrología Sariki, que es la que nos realizó los microTCs o los microescáneres de las estructuras a analizar. Así es como fue un trabajo pues, laborioso, pero que respondieron todos muy bien. La verdad estaban todos muy motivados porque era algo nuevo y todos teníamos además la misma intriga por conocer dónde y qué magnitud podían tener esos errores. La verdad es que fue un placer colaborar con todos ellos. Que no es fácil poner a todos estos equipos o grupos a tu disposición y poder llevar a cabo un proyecto de investigación así. O sea que te felicito porque la verdad es que fue algo complicado. Pero explícanos brevemente, por favor, la metodología del proyecto. Lo que hicimos fue trabajar con 5 modelos maestros de escayola sobre los que se confeccionaron 6 estructuras de cromo cobalto. Esos modelos de escayola se sometieron a un doble escaneado. Primero se escanearon con un escáner extraoral 3Shape y después se escanearon con la CMM. Posteriormente diseñamos digitalmente las supraestructuras y después fueron mecanizadas y fabricadas en cromo cobalto. Con la CMM medimos los errores del escaneo y luego analizamos la adaptación marginal y el ajuste interno con la microscopía óptica y con el microTC. Así pudimos ver qué errores venían del escaneado, cuáles venían del fresado y cómo era el ajuste marginal y el ajuste interno de dichas estructuras. Para que se pueda entender un poquito mejor, que no es fácil incluso explicarlo, sí. Voy a compartir pantalla para enseñaros. Se procedió a escanear los modelos de escayola que se habían preparado con un escáner extraoral que es el que más se utilizaba en los laboratorios en aquel momento, en el 2018-19. Era el 3Shape D7000, si no me equivoco. Y posteriormente procedimos al escaneado con la CMM, que es una máquina japonesa, Mitutoyo, que no es más que un escáner por contacto que hace un montón de mediciones en cada scan body. Es el aparato, la CMM es el aparato que se utiliza en la industria porque es el más cercano a la realidad. Es el aparato que menos error o menos margen de error tiene haciendo las mediciones, con lo cual se toma como referencia y comparando con las mediciones que hace la CMM sabemos el error del escaneado de nuestro escáner 3Shape. Lo que hicimos fue valorar o cuantificar esos errores en el plano horizontal, el desajuste horizontal, en el plano vertical y en el plano axial. Aquí sí que nos ayudó Don Ugarte, que es el ingeniero de Mondragón. Él nos hizo un programa para que ese best fit se pudiera leer y cuantificar. Estos son un poco los resultados. Ajá. Los errores más grandes fueron en el plano horizontal. Los errores de escaneo más grandes fueron en el plano horizontal. Y sí es verdad que errores angulares muy grandes se veían en estructuras superiores a 3 implantes. Cuanto mayor número de implantes había en la estructura, mayor era la desviación angular. Es un dato importante para luego poder corregir estos errores si es posible. La verdad es que no es fácil, pero bueno, sabiendo dónde están los errores más grandes en el escaneado, pues es un punto clave para empezar a identificarlos, ¿no? Las conclusiones más grandes fueron esas, que el error del escaneado horizontal era mayor que el vertical y que a medida que aumentaba el número de implantes, aumentaba la desviación angular. Y lo que hicimos es analizar ese microgap a 20, 40 y 80 aumentos. Y es en la fase de 80 aumentos donde hicimos las estructuras y este fue el microscopio que utilizamos. Con este microscopio, a 80 aumentos, se lanzan unas fotografías y hay un programa de imagen que nos permite medirlas. Y así fue como hicimos 2 mediciones por cada implante, una por vestibular y otra por local. Y vemos cómo el gap va aumentando a medida que aumentamos los aumentos. Tenemos que destacar que hicimos estas mediciones en 2 momentos. Uno es el OST, que es One Screw Test, que es con la estructura solamente atornillada en uno de los implantes, y el Final Fit, que es con la estructura atornillada en todos los implantes. Sí. Obviamente, cuando tú atornillas una estructura en todos los implantes, los gaps se reducen, aunque la tensión aumenta. Entonces, los rangos de desajuste y no OST eran sobre 30, 34 y se reducían notablemente cuando atornillábamos todos los tornillos. Sí. Todos los tornillos, exactamente. El rango de los gaps estaban en torno a lo publicado por la literatura, en torno a 50, 45, 50 micrones de gap. Y la angulación, ¿no?
Queríamos ver el desajuste interno por este motivo. Cuando nosotros vemos una estructura que llega de laboratorio en el modelo a nuestra consulta, vemos que puede tener un desajuste más o menos aceptable o no, pongamos que es aceptable porque ya nos lo han enviado del laboratorio, pero desconocemos qué ajuste interno tiene eso. Eso es lo que nos motivó a verlo. ¿Qué pasa ahí dentro? Porque a veces pasa que estructuras que externamente y marginalmente están muy bien adaptadas sufren desajustes y sufren aflojamientos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre dentro? La única forma de verlo íntegramente es hacerle una micro-TC. Igual que hacemos los CBCTs a los pacientes y a los tejidos biológicos, pues se hacen en la industria microescáneres a piezas pequeñas para ver qué ocurre dentro de ellas. Y la verdad es que nos abrió un campo muy amplio. Aprovechando, volvimos a medir el desajuste marginal, pero sobre todo nos abrió los ojos a lo que puede ser el desajuste interno de estructuras que parecen que están muy bien ajustadas. Vamos a ir a esta imagen. Sí. Hicimos unas mediciones de dos formas, circunferenciales, para ver cuánto grado de circunferencia no estaba en contacto directo una superficie con la otra, como vemos aquí, y hicimos mediciones lineales de la zona más caudal a la más craneal, cuantificándolo también. Y la verdad es que esto pues, nos abrió los ojos a un mundo que no conocíamos, que era la estructura, el ajuste o el desajuste interno, ¿no? Y bueno, pues los resultados fueron interesantes en el sentido de que nos corroboró una vez más que a mayor número de implantes en la estructura, mayores eran los desajustes internos. Y que el desajuste horizontal del escaneo, que era el error mayor del escaneo, estaba también relacionado con el desajuste interno. Con lo cual íbamos hilando un poquito cómo minimizar los errores desde el principio podía tener un efecto en el ajuste final de estas estructuras. Fotos más bonitas. Es el famoso microgap. Ese es el microgap. Que lo has enseñado preciosamente. ¿Podríamos decir que a mayor desajuste, mayor potencial o riesgo de pérdida ósea crestal? ¿O eso es una afirmación que estamos muy lejos de poder hacer? Es interesante la pregunta, la verdad. Y es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cuánto es capaz de tolerar biológicamente unos tejidos, el tejido óseo en este caso, una tensión, ¿no? Una tensión transmitida por un dispositivo externo? Es algo que no lo vamos a poder llegar a cuantificar, porque nunca vamos a poder saber in situ, en boca, cuál es el desajuste de esa prótesis y la tensión que transmite al tejido óseo. Seguramente y afortunadamente la capacidad de adaptación y de elasticidad del tejido óseo es algo que puede minimizar en gran medida los desajustes por el orden el rango de estas micras que estamos hablando. Pero seguramente la variabilidad individual también será algo importante, como es pues, en el desarrollo, en otras afecciones, ¿no? Es algo que puede ser, pero que nunca lo vamos a poder afirmar y que no sabremos en qué pacientes puede suponer un daño más grande o más pequeño, pero realmente nos hace pensar pues que sí, que pueda tener relación. Bueno, en tu clínica diaria y los comentarios también que puedes hacer con colegas que han tenido estos tipos de problemas como fracturas y desatornillados, además, ¿cuál es la complicación que más ves en práctica privada, en clínica privada? Los aflojamientos de tornillos y de prótesis. Eso es lo que más se ve. Secundariamente las fracturas. Pero lo que más nos puede comprometer es el aflojamiento de los tornillos. Eso quiere decir que esa prótesis está sometida a un estrés que los tornillos no son capaces de superar, ¿no? O de aguantar. Con lo cual hay que preguntarse si el ajuste de esa prótesis es el adecuado o debemos cambiarlo, analizarlo y cambiarlo. ¿Consideras que estos desajustes podrían estar relacionados o asociados directa o indirectamente con la liberación de partículas metálicas de titanio? Pues seguramente sí, porque una supraestructura, una prótesis no bien ajustada, tiene micromovimientos, los tornillos se aflojan, los micromovimientos aumentan. Todos estos estudios además están hechos en condiciones estáticas. Si esto lo ponemos en una condición dinámica, que es la boca humana, posiblemente el rozamiento entre esas estructuras no bien ajustadas libera iones. Muestra de ello es que encontramos tatuajes por metal en torno a los implantes, a la mucosa perimplantaria, y muchas veces la perimplantitis, o algunas veces la perimplantitis, cuando nosotros
hacemos un acceso quirúrgico, vemos que hay punción por metales en los tejidos adyacentes. No, sí, sin ir más lejos, el grupo, lo comentaba, el grupo de Dimitri Tadakis de la Universidad de Ohio han publicado en el 22 recientemente un artículo interesante clínico sobre este tema en 77 pacientes. Las conclusiones un poco son que a pesar de que no haya una relación causal, sí hay una asociación positiva entre la presencia de partículas de titanio y complicaciones biológicas como puede ser la presencia de inflamación, que está asociada a esa presencia de inflamación, complicación o efecto secundario relacionado con este tipo de desajustes. Para concluir, y como llamada o mensaje de este trabajo tan bonito y que nos supuso también para nosotros un conocimiento más preciso de todo lo que era la prótesis sobre implantes, hacer una llamada a buscar la exquisitez en los ajustes. Muchas veces no depende de nuestra mano, sino depende de nuestro laboratorio, con lo cual es responsabilidad nuestra estar encima del ajuste que el laboratorio nos proporciona. Cuando veamos signos de alerta, como puede ser un aflojamiento o fractura de tornillos, plantearnos que puede existir un desajuste y repetir esa prótesis. Y como tal podemos exigir calidad pues, a nuestros técnicos de laboratorio. Que no siempre es fácil, ¿no? No es fácil, no es fácil. Bueno, pues muchísimas gracias por esta maravillosa, preciosa presentación con información súper valiosa y muy interesante. Estaremos al tanto de futuros proyectos de investigación que tengas y que podamos compartir con el resto del mundo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Felicidades de nuevo por las nominaciones de presidenta del CECIR y director de programa del programa de máster que empieza ahora, programa de máster de cirugía oral, medicina oral e implantología en la Universidad del País Vasco, que también tengo el honor de participar. Gracias por la invitación y sin lugar a dudas va a ser un programa referente en España y en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando, por darme la oportunidad de presentar este trabajo. Tenemos muchísima ilusión de verte por fechas navideñas en nuestro posgrado y que nos puedas también enseñar todos tus conocimientos y ha sido un placer.